Hola, soy María Cristina Pisoni, mi edad es 71, nací el 8 de septiembre de 1951. A los 3 años vine a vivir en Sourigues y desde ahí hasta los casi 47 años viví ahí. Luego después pasé a Ranela. Vamos a hablar un poco sobre tu niñez. Sí. Cuando eras chiquita, ¿qué manera tenías vos de entretenerte? Yo tenía 2 hermanos más, es decir, un varón que me seguía a mí y una mujer más chiquitita, de 5 años de diferencia. Los juegos se usaban las muñecas de porcelana, que si vos venían con vestidos muy lindos, todos así de gasa, pero tenías que cuidar de no golpearlas porque se rompían. Eso era cuando era muy chiquita. Después los juegos que yo me pueda estar acordando, no, eran juegos sí con muñecas, sí, o compartíamos horas con mis hermanos, ¿viste? Pero no me acuerdo de muchos juegos, lo que sí siempre bailaba. ¿Bailabas? Sí, tenía un tocadisco, que Winco, no era estéreo, era mono en esa época, y tenía una sala muy grande en el fondo, teníamos muchísimos discos y bailábamos muchas horas. ¿Cuántos discos tenían más o menos? Y llegué a tener más de 200 discos, entre discos clásicos y de todo. En casa escuchábamos todo tipo de música, el folclore, litoraleño, música irlandesa, todo, de todo. En casa se escuchaba mucho jazz. ¿Y cómo es que llegó el tocadiscos a tu casa? Lo compró mi papá. ¿Tu papá? Sí, porque él era amante de la música clásica. Y a la noche, antes de irnos a dormir, me acuerdo que todas las noches ponía una sinfonía de Beethoven, esto, lo otro, y nos dormíamos con eso. Porque le gustaba que nosotros tuviéramos gustos, no sé, que nos llegara a gustar la música clásica. Claro. ¿Qué radio tenías? Al principio era una radio tipo, tenía de madera, venían con lámparas atrás. No era el sistema que se usa ahora, eran unas lámparas que si se quemaban las tenías que cambiar. Yo no entiendo de electricidad, pero era algo así. Después pasamos a una que era toda de cuero, que se llamaba Carina. Y esa sí era, esa ya más moderna, ¿viste? ¿Más o menos qué edad tuviste la primera radio? Y no, a partir de los 2 años, 3, sí, sí, eso sí. Mi mamá lo que pasa es que era fanática de las novelas en esa época. ¿A qué hora pasaban las novelas? Y ella a la tarde. Eran novelas que todo el mundo escuchaba porque como no había televisión, la mayoría de las mujeres grandes escuchaban ese tipo de novelas, ¿viste? Hacían los sonidos, hacían todo, ¿viste? En la radio. Yo no, porque yo no estaba en esa, ¿viste? Era muy chica y eso de sentarme a escuchar una radio me parecía, ¿viste? Claro. ¿Y cuando ya empezaste a ser más grande, tipo 12, 13 años, se juntaban Sí, ya, a escuchar la radio? No, ya en esa época habíamos comprado un equipo, era un Winco, que era todo con un aparato todo de madera hermoso, de pie, y ese tenía radio y tenía, tenía tocadiscos, las dos cosas.
cuando yo más o menos empecé a los 12 años a estudiar inglés, como no había otro tipo de tecnología, los profesores de inglés nos mandaban a escuchar a partir de las 11 de la noche la BBC de Londres, por onda corta. Que emitían de la BBC de Londres, emitían programas hablados en inglés. Eso es lo que teníamos para comunicarnos en otro idioma si queríamos, ¿viste? Aprender. Muy bien. Entonces tus papás lo único que escuchaban eran informativos, novelas, música. Sí, o por ahí había programas de entretenimiento que por ahí comentaban cosas o hacían chistes, ¿viste? Ese tipo de cosas. Yo no era muy adicta a la radio. No, yo prefería oír. Okay. ¿A qué edad llegó la primera tele a tu casa? A mi casa, cuando yo tenía 9 años. Yo tenía 51 en el 60, 59, 60. Eso ya existían televisores en la Argentina, pero en casa se compró más tarde, porque primero se le daba prioridad a terminar de amueblar la casa y todas esas cosas, ¿viste? Además la televisión, la primera que tuvimos nosotros, era un armatoste terrible, eran blanco y negro, todo blanco y negro. ¿En tu casa te dejaban ver siempre la televisión o vos tenías horarios para verla? ¿Cómo era? Yo iba a la mañana a la escuela y sí, no, en mi casa no había prohibiciones de ver la televisión. Se nos exigía primero terminar la tarea y después nos poníamos a ver televisión. ¿Y qué era lo que se veía en la tele? ¿Qué pasaba? Y en esa época estaban los Tres Chiflados, que están ahora también. Cisco Key, que lo miraba mi hermano, tipo parecido al Zorro el Solitario. Eso eran todos de aventura, ¿viste? Y yo me miraba todo lo que sean películas norteamericanas con comedias musicales, como, ¿viste? Shirley Temple, todas esas, o Fred Astaire, se daban todas las películas que venían norteamericanas, todas. ¿En tu casa fueron una de las primeras casas del barrio en tener la televisión? Sí, yo creo que sí. Sí, porque además fue una de las primeras casas que se hizo en la cuadra. Ajá. Se decía, ay, allá ya compraron la tele. Ah, sí, era toda una novedad, es más que ahora, porque el que tenía una tele, porque tenía una media clase buena. Claro. Pero no todos podían tener. Era algo re novedoso, Sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados a la radio o al tocadiscos, pero ver las imágenes en la televisión, o solamente íbamos al cine, eso sí, nosotros íbamos muy seguido al cine. Al no tener la tele, íbamos a Buenos Aires a ver películas, ¿viste? Se acostumbraba mucho ir a ver películas a Buenos Aires, pero tener la propia tele en tu casa, con todas las imágenes, con sonido, era una cosa Novedosa. rara, que sería como ir ahora a darse una vuelta en cohete a la luna. Claro. Eso. Entonces vos tuviste la tele en blanco y negro y después cuando fue la tele a color, ¿vos viste el cambio? Sí, el cambio lo dio, sí. Yo estaba ese día porque, bueno, se promocionó muchísimo. Se promocionó un montón. No me acuerdo bien, el año, pero sé que ese día se promocionó tanto, que iban a venir la tele, que iban a tal programa que iba a estar Pinky, que lo miráramos porque se iba a convertir la pantalla de blanco-negro a color. Bueno, estábamos todos ahí, ¿viste? Primero tenías que tener el artefacto que ya lo habíamos comprado nosotros,
pero primero te hacían comprar el artefacto y después, una vez emitían y decían tal día, tal hora, en tal lugar. Bueno, claro, como una gran, ¿viste? Y estaba toda la familia ahí mirando, ¿viste? Estaban mis hermanos, creo que estaba un tío. Mi papá, no sé, no me acuerdo si fue un día de semana o un fin de semana. Y bueno, dijo, ahora vamos a pasar al color. Y entonces se puso la pantalla en color. Y de ahí, chau, blanco y negro. Se veía color. Ya había que era más novedoso todavía. Más novedoso no, más real también. Más real. Ahora tendrían que hacer con olores. ¿Y el televisor estaba puesto en el living? No, siempre en la cocina. Siempre en la cocina. Siempre en la cocina. Sí, porque teníamos la costumbre de almorzar cuando veníamos de la escuela y mirar la tele. Y a la tarde y a la noche cenar todos juntos y mirar la tele. Buenísimo. Sin dejar el Winco de lado. Uníamos los 5 que éramos, papá, mamá y los 3, nosotros, y mirábamos televisión ya de chicos. Mala costumbre, pero era así. Ahora vamos a hablar un poco de lo que fue el cine. Vos me comentaste de que antes de tener ustedes la tele en su casa iban mucho al cine, ¿no? Sí. ¿Y a qué cines iban? A todos los cines que están ahora en la calle Florida o Corrientes. No me los acuerdo todos de memoria. Me acuerdo algunos que me llamaban mucho la atención, por ejemplo el ópera, porque tenía una cúpula de vidrio arriba enorme y se veía el cielo. Se daban muchas comedias musicales, las de Walt Disney, todas, me las vi en estreno, todas. ¿En el Sí, cine ibas a verlas? Sí, todas, Mary Poppins, todas, pero en estreno, la de Dick Van Dyke, todas, ¿viste? Sí, porque nosotros éramos fanáticos del cine. ¿Y las salas cómo eran? Las salas comunes de cine. Yo creo que las salas están como ahora, ¿viste? Ahora con la cuestión de que tenemos los cines tan cerca acá, yo hace años que no voy a ver en Buenos Aires, pero creo que las salas la habrán readaptado ahora, cuidado, pero las salas antes eran espectaculares como ahora. Y después vino una novedad en el cine que fue el famoso Cinerama. Ahí sí fuimos a ver la primera película que se emitió, porque mi papá era re fanático del cine. Y íbamos al cine y después al Palacio de las Papas Fritas a comer. Pero el Cinerama sí, la primera película que se dio, que fue Las 7 Maravillas del Mundo, que era una pantalla semicurva, yo me acuerdo perfectamente, de 180 grados, es decir, que vos tenías el paisaje enorme, era semicurva, todo así, semicircular, y te daba a 180 grados, que es lo que más o menos la vista alcanza, tenías el paisaje por todos lados. Después le habían agregado sonido por todos lados, tenía sonido acá al costado, porque antes siempre los sonidos venían de adelante. Y la pantalla era horizontal adelante, claro. ¿Te das cuenta? Pero esta no, esta era y además el sonido ayudaba a que, por ejemplo, un buque pasaba por debajo de un puente y era real. Vos veías de este costado, lo veías de acá y los sonidos los tenías en toda la sala, esparcido por toda la sala. Eso sí que fue un boom. Ese fue un boom muy grande. Creo que fue un despliegue en la parte de la cinematografía. Después estuvo, creo que Vacaciones en Rusia, que también la fuimos a ver. Y la tercera no me acuerdo si la fui a ver. Sé que hubo otra, pero la más linda de todas fue Las 7 Maravillas. Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
instrumentos que vos me estuviste contando que tenías en tu casa, como por ejemplo la grabadora de voz. ¿Esa grabadora de voz, más o menos, cuándo la tuvieron en tu casa? La grabadora de voz, o grabador, la compró cuando me la regaló para los 15 años míos. Se supone que 51, 61, 65 más o menos. Era un entretenimiento, era, qué sé yo, se ponían a grabar, a decir cosas, ¿viste? Las primeras que salieron. Yo creo que debe ser, sí, eran las primeras, porque mi papá cada vez que salía un aparato tecnológico, no sabía para qué se usaba, pero había que tenerlo en casa para, ¿viste? Para una novedad, qué sé yo. Me habías mostrado una foto donde se veía... Sí, eso era cuando yo cumplí los 15, porque querían grabar, ¿viste? Dejar grabado como un acontecimiento, decir, bueno, vamos a dejar grabado las felicitaciones a Cristina, porque cumplía los años. Tenía 2 cassettes grandes, donde vos, o rodillos grandes con la cinta, ¿viste? Como si fueran cintas de cassette. Y entonces vos le dabas avance y iban desenroscando de un rodillo y pasaban al otro. Y después las cámaras de fotos, ¿qué cámaras tenían? Las cámaras de fotos fueron pasando de la Polaroid, que fue una novedad, que era la que vos sacabas la foto y se revelaba sola. Y después tenés varias fotos que fueron tomadas con esas cámaras de destello, ¿no? Ah, sí, yo de esas me acuerdo. Se ponían, te enfocaban, se ponían la manga así y tenían al costado hacían una explosión y en la explosión, ¿viste? Pero eso fue en los años 40, 35, cuando yo tenía 2 años. Las fotos que están sacadas son con eso. Claro. O que ibas a Luján, o en Buenos Aires estaba lleno de gente que estaba con el trípode y tenía una foto y sacaban buenas fotos y todavía duran. Vos sacabas con una máquina, era como igual que la filmación, sacabas con una máquina y después las llevabas a revelar y ellos te las ponían en cassette chiquititos, cuadraditos de plástico, te ponían eso. Entonces yo después iba en la máquina de diapositivas, que yo la tenía también, y ponías 10, 15, 20 de esas y la ibas girando y poniendo, y eso la ponías en una pantalla que podía ser o una pared blanca o una pantalla, un telón, ¿viste? Y entonces... ¿Las veías en grande? Sí, veías la foto en grande. Cuando yo cumplí los 15, que me sacaron unas diapositivas, me sacaron en papel y me sacaron diapositivas, porque estaba de moda. Y te daban el cuadradito ese que era un visor con una lente. Primero tenía una lente de aumento de acá y de acá tenía un plástico. Claro. Entonces vos lo ponías contra la luz y veías, en vez de emitirlo contra una pared, lo veías tamaño más chico, por supuesto. Opté por estudiar en ingeniería eléctrica, justo ese año se inauguraba ahí, en Olavarría. Estudié los 3 primeros años, después tuvimos que venir otra vez a Buenos Aires. Con algunas materias que ya tenía aprobadas, entré en el CESPI de La Plata para analista de sistema. Y ahí sí, era lo que yo siempre te comentaba, que yo vi cómo se trabajaba como cuando el hombre fue a la luna, con las tarjetas perfo verificadas. Nosotros teníamos una computadora en el CESPI abajo que ocupaba un cuarto entero y esa era la máquina, las primeras computadoras que existían. Y con esa computadora y con esas tarjetas se hizo todo el viaje a la luna.
se transmitió mundialmente. Claro. La llegada del... ¿Vos Eso la sí, viste? yo estaba en Olavarría y estábamos yendo hacia el campo, un campo, a la noche. Y sí, pero ¿sabes por dónde lo escuchamos? Por la radio de la camioneta. ¿Estuviste estudiando en La Plata más o menos cuánto tiempo? Y estuve como 2 años más, 3 años. Ajá. Sí. Después eso me sirvió para el profesorado de matemáticas. Claro. Pero fue una vida un poco errática. Porque estaba en la búsqueda de qué era lo que más me gustaba. ¿Viste? Si ingeniería lo hacía por mi papá, porque él quería que la familia hubiera un ingeniero, o porque me gustaba. A mí las matemáticas siempre me gustaron. Bueno, tía, creo que ya estaríamos. Me diste un montón de información, yo te agradezco un montón el tiempo. ¿Ya está todo? Sí, ya está todo grabado.